Dice la Escritura de la siguiente manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, oiga esto, crea que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. Entonces vamos a hablar de los últimos tres como fruto del Espíritu Santo. Y arranquemos con la fe. Hay algunas palabras que nosotros tenemos que usar o que explicar, porque no olvidemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, la fe viene de la palabra griega pistis. ¿Qué significa? Ese pistis significa fidelidad. Quiere decir que la fe está dentro de las 9 características del fruto del Espíritu Santo. Ahora, miren esto. Esa fe pistis, de la cual el apóstol está escribiendo en la carta a los Gálatas capítulo 5 verso 22, no es la fe de creer. No, señor. No es la fe para alcanzar salvación. No, señor. No es la fe para ser sano, ni tampoco como una doctrina teológica. No, señor. No, señor. Esa palabra fe, pistis, hace referencia a la fidelidad o a la seguridad que tiene el creyente. De allí que la mayoría de los traductores bíblicos y otras versiones bíblicas, cuando hablan de esa clase de fe como fruto del Espíritu Santo, está hablando y lo escriben, en vez de escribir fe, escriben fidelidad. ¿Correcto? Amén. ¿Sí estamos ahí? Amén. Bueno, ahora, en el Nuevo Testamento jamás se habla de la fe como una actitud mental solamente. Es decir, uno oye hablar a personas de pronto que desconocen la palabra del Señor y le dicen: solamente tenga fe, solamente crea. No es así, de esa manera. No, señor. No, señor. Siempre se da la idea de la fidelidad y obediencia a Dios. Eso es fe. Esa clase de fe pistis del griego no es de creer para que el Señor me sane, sino de la fidelidad y obediencia a Dios. Por eso el apóstol San Pablo, escribiendo en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5 y el verso 7, ¿qué es lo que dice el apóstol allí? Por fe andamos. ¿Sí ve? Es esa fe pistis. Por fe andamos, no por vista. Yo quiero ser muy respetuoso, pero quiero afirmar algo en esta mañana, y los amigos me van a excusar, pero cuando uno invita a los amigos al culto, aquí a la iglesia, a un servicio de culto, ellos se quedan mirando. Los que vienen por primera vez se quedan mirando y dicen: bueno, pero aquí no veo nada, a quien haya que adorar. Y de esa fe vamos a hablar cuando hablemos de los dones, de las diferentes clases de fe, ¿correcto? Pero aquí yo no veo a nadie. ¿Qué es? Porque están acostumbrados a ver, excúsenme hermanos, excúsenme amigos, a ver algunas figuras a los lados de personajes. Y no, ahí está. Entonces se dirigen hacia él, de pronto con un pedacito de vela, y comienzan a pedir. Por eso esa clase, dice el apóstol, que nosotros no andamos por vista. No. Por eso aquí no encontramos ninguna figura de nada ni de nadie para que sea adorada. No. Nosotros andamos por fe.
Es más, entonces, mire que leímos al inicio del servicio de culto, leímos todo el capítulo 11 de los Hebreos, que de verdad es una tremenda, Dios de la gloria. Pero entonces en el verso 1 del capítulo 11 de los Hebreos, ¿qué es lo que encontramos allí? Dice el escritor: es pues la fe. Vuelvo, insisto, no la fe de creer, no la fe para ser sano, no, Señor, no. Allí se está haciendo referencia a la fe como fruto del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, la palabra que se traduce como certeza o como seguridad, en griego es hypostasis, que se traduce como una sustancia. Por eso algunas traducciones hablan de la fe como una sustancia. Aleluya. En ese sentido, entonces, la fe es el fundamento. Oiga, esa fe que estamos hablando en esta mañana de pistis es el fundamento en la cual nuestra confianza se construye mirando hacia el futuro. Porque usted y yo, como hijos de Dios, por la fe no estamos mirando solamente el presente. Si bien es cierto, muchos se proyectan personalmente en su vida, como persona, como familia, como su entorno. Dicen: yo quiero dentro de 2, 3 años tener X dinero para conseguirme una casa, conseguirme un terreno y bueno, muchas cosas. Está bien que la persona se proyecte hacia el futuro, pero en este caso nosotros como iglesia, como hijos de Dios, miramos hacia aquello que, aunque no lo vemos con los ojos terrenales, sabemos que está allá arriba. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra del Señor. Nosotros como hijos de Dios, nuestra fe, la que tenemos como hijos de Dios, y que estamos esperando que un día el Señor Jesucristo venga allí a las nubes a llevarse los hombres y mujeres que vivimos en temor y en santidad para llevarnos al cielo. Tenemos la seguridad. ¿Por qué la seguridad? Porque el que lo dijo es el Dios eterno. Y la Biblia dice: sea Dios veraz, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Lo que nos hizo estar en esta mañana aquí son muchas razones. Adorarlo a Él, presentarnos delante de su presencia, oír su palabra, pero también esa fe que te lleva a creer que allá arriba hay algo que nos está esperando. Entonces, es la garantía que tenemos de recibir lo que tanto estamos esperando. Después dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Y esa palabra convicción viene del griego elegos, la cual nos habla de una convicción basada en pruebas. Y yo, analizando esta porción toda esta semana, decía: pero ¿basado en cuáles pruebas? Si es que las pruebas tienen que verse, ¿sí o no? Las pruebas tienen que tocarse. Si alguien me dice: aquí hay un ramillete de bombas, claro, porque lo estoy viendo. Pero resulta que esa fe que el Señor ha colocado en nuestros corazones como fruto del Espíritu Santo es una fe tan especial que estamos seguros. Por eso para los amigos les cuesta, les es difícil que lo que dice la Biblia aquí se va a cumplir y que es verdadera, al punto en que los amigos dicen: no, es que el papel puede con todo lo que le pongan. Claro, puede hasta con la palabra eterna de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos ayuda a entender que lo que está aquí es una gran verdad. Por eso el apóstol Pedro tuvo que decir en su primera carta, creo que es Pedro 1:21, creo que es cuando dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana.
No, esta palabra no la escribió alguien porque se la inventó. Voy a hacer aquí un paréntesis para los amigos. La escritura de la Biblia se demoró 1600 años en escribirla, de Génesis a Apocalipsis, por más de 40 autores. Imagínense cuántos años. Algunos eran pescadores, otros coperos, otros reyes, otros fueron médicos, cada uno con una profesión distinta. Unos cuidaban ovejas. Pero el hilo durante 1600 años que los guió a escribir estas líneas sobre este papel, sobre pergaminos, sobre rollos, sobre vitelas, sobre ostracas, fue el Espíritu Santo. Por eso desde Génesis hasta Apocalipsis, y aunque no se conocieron, algunos se conocieron, pero fueron inspirados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y esta palabra es contundente, por eso creemos en ella, y aquí está. Aleluya al Señor Jesús. Entonces, hermanos míos, esa palabra convicción está basada en cuáles pruebas, en las pruebas que nos dice la Escritura. Gloria al Señor. Hay una versión en inglés que es la King James, y esa palabra la traduce como evidencia. Es una evidencia. Gloria al Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos míos, en esta mañana, la fe es la convicción de algo que, aunque no se visualiza físicamente o materialmente, pero que se cree como que si ya existiera. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal que alguien llegue a su casa y le toque la puerta y diga: señor fulano de tal? Sí, cómo no, soy yo. Vea, lo que pasa es que yo soy el abogado fulano de tal, y resulta que su abuelo que vive por allá en otro país, pongámosle, o pongamos Leticia, o pongamos La Guajira, pues, el señor fulano de tal le dejó a usted la herencia porque era el único nieto. Y él dice: pero ¿cuál abuelo? Si a mí no me han hablado. Pero usted es fulano de tal y con cédula tal. Sí, ese soy yo. Dicen: pero es que él antes de morir me dijo: vea, busque a fulano de tal, él es mi nieto, y le voy a dejar todo lo que tengo, la hacienda, el ganado, los carros, qué sé yo, todo eso se lo voy a dejar. Vale, cuidado. Y aquí tengo el documento, ve, aquí está el testamento. ¿Qué cree que hace esa persona? Tiene dos respuestas. Que aunque vea el testamento que le dejó el abuelo, diga: ¿será que sí? Yo no creo. ¿Por qué? Porque hay una incredulidad. ¿Por qué? Porque no conoció a su abuelo, no conoce el terreno, ni el ganado que tiene, ni lo que le dejó. Dice: no, señor, usted está equivocado, no es así. No, señor, aquí está el testamento. Quiero decirle, hermanos queridos, amigos, en esta mañana, que la Biblia, por eso habla del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Este es un testamento que el Señor dejó para la humanidad. Y muchos, cuando se habla del cielo, se habla cielo nuevo y tierra nueva, se habla de la resurrección de los muertos. ¿Cómo así que los muertos van a resucitar? Yo no creo eso. Y la gente desconoce eso. Pero otro dirá: bueno, Señor, yo quiero ir a conocer. Si mi abuelo me dejó eso, pues vamos a ir a ver en dónde es. Ah, bueno, vamos. Y ahora sí le dice el abogado: vea, aquí está el testamento, mire, y la hacienda es todo esto. Ah, ahora sí creo. No, el Señor nos ha dejado a nosotros un testamento precioso, aleluya, de cielos nuevos y tierra nueva. Nos habla de una resurrección, la gloria al Señor. Nos habla de una ciudad con calles de oro y mar de cristal. Y aquí está el testamento, y yo lo creo aunque no lo haya visto.
¿Cuántos creen, hermanos, que aquí hay un testamento para nosotros? Esta es la herencia que el Señor Jesucristo dejó para su iglesia. ¿Algunos la desconocen? Claro que sí. Y hablan mal de las Escrituras. Pero gracias a Dios, porque el Señor ha puesto esa fe como fruto del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y creemos que la Biblia es veraz, que la Biblia es verdadera. Gloria al Señor Jesús. Entonces, la fe es la garantía de los bienes que se esperan. Pero Señor, usted no ha visto nada. No, pero yo lo creo porque aquí está, vea, el testamento. Aleluya. El Señor, antes de ascender al reino de los cielos, San Juan le dijo a sus seguidores: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dios mío, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, también ustedes estén un día conmigo allá en el reino de los cielos. Y el que tiene esta esperanza, aleluya, dele la gloria al Rey, para siempre vive. Al punto, hermanos y amigos, en esta mañana, que dice la Escritura que por ella, o sea, por esa fe, pistis, por la seguridad y la confianza en Dios, ¿sí?, la fidelidad en Dios, la obediencia en Dios, por esa fe, dice el verso 2, por ella, por esa fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Santo Dios. Y la palabra testimonio en griego, ¿sabe qué significa? Martureo, sinónimo de martirio. Y si usted le puso mucho cuidado a lo que estaba leyendo al principio, se da cuenta de todo lo que sufrieron los hermanos del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo. ¿Usted cree que si yo no tengo la confianza y genera en mí duda o incredulidad, no, ¿cuál cielo? Alguien dirá: ¿cuál cielo? ¿Cuál Señor? Yo no creo eso. Va a sufrir como sufrieron nuestros primeros hermanos en el primer siglo, segundo y tercero. No. Por eso esa palabra testimonio es martureo en griego, que significa mártir. Alguien que ha alcanzado un buen desempeño. Y yo sí le invito en casa para que mire esos mártires. ¿Cómo eran echados y llevados más bien a los circos romanos? La historia habla de unas 5 jovencitas que vivían en las catacumbas. Las catatumbas eran unas cuevas que hicieron los cristianos debajo de la ciudad de Roma. Desde Diocleciano, Trajano, Nerón, Domiciano y todos esos emperadores romanos perseguían a los cristianos para matarlos. Los cogían y los llevaban a los coliseos romanos, a los anfiteatros, para que se los comieran los leones. ¿Usted cree que si ellos no hubieran creído, no hubieran tenido esa fe, que lo que dice la Escritura es verdad, hubieran sufrido ese martirio, ese martureo? Pues no lo hubieran sufrido. Pero cuando uno está confiado en lo que dice la palabra del Señor, tiene esa fidelidad en el Señor y confiamos en Él, no importa lo que se avecine, no importa lo que venga, no importa lo que haya que padecer, esa fe tiene que seguir viva en nuestros corazones, porque sea que vivamos o sea que muramos, del eterno somos. Santo eres. Por esa fe ellos alcanzaron buen testimonio.
y hasta hoy hablamos de ellos. Qué triste cuando alguien se aparta del camino del Señor, le da a uno tristeza. Pero estos hombres dieron la vida por esa fe, porque sabían que allá arriba hay algo mejor. Gloria al Señor Jesús. Por eso el verso 6 del mismo capítulo de Hebreo dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, porque es necesario. Nosotros debemos estar convencidos de lo que dice la Biblia, porque es necesario que el que se acerca a Él, todo aquel que viene a los pies de Cristo, debe estar convencido que el que se acerca a Él crea que le hay y que va a ser galardonador de los que le buscan. Aleluya. Esa fe como fruto del Espíritu tiene un alcance que ha trascendido hasta nuestros días. Por eso el autor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, coge su pluma y coge de pronto su cuero o su pergamino y comienza a escribir. Comienza a mostrar la fe de la vida de las personas. Y comienza a nombrar a Moisés. Comienza a hablar de muchos hombres de las Escrituras que por medio de la fe realizaron grandes proezas, y hasta el día de hoy esos hombres son recordados, y en los púlpitos de todo el mundo se predica de la fe de estos grandes hombres. Si fijamos bien, aleluya, miramos como la Biblia misma da testimonio de la fe de ellos. Aleluya. Fueron influenciadas por la fe, estos hombres influenciados por la fe. Y esta fe es la que trasciende para honra y gloria del mismo Señor Jesús. Por eso este escritor, inspirado por el Señor, escribiendo estas líneas, él no escatima. No, y comienza a decir en el verso 33 del capítulo 11: por la fe estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Y yo estaba diciendo hace un momento que debajo de la ciudad de Roma todavía están, no, que ya están selladas, el camino de la vía Apía se llama eso, donde se adentraban los creyentes. Vivían en las catacumbas, no había agua, no había sol, no les llegaba el sol. Pero es que cuando uno ama al Señor, no importa la circunstancia que uno tenga que vivir por la causa del Señor Jesucristo de Nazaret. Pero siempre delegaban a un grupo de hombres y de mujeres para que salieran a la superficie, para que fueran a comprar alimentos. Pero mientras ellos o ellas iban a comprar alimentos, comenzaban a hablarle a los romanos de Cristo. ¡Ay, Dios de la gloria! A sabiendas que si los cogían, eran llevados a los circos romanos para ser comidos allá por los leones, ser descuartizados. La historia habla de 5 doncellas que les tocó a ellas ir a comprar los alimentos. Salían como camuflados allá, y mientras compraban los alimentos, los soldados romanos los cogieron a ellas y fueron llevadas al circo romano. Y claro, el coliseo estaba lleno y las tiraron a ellas allá a la arena. Y dice la historia que las 5 se arrodillaron y comenzaron a cantar. Yo digo, Dios mío, ojalá tuviésemos esa fe de esos primeros creyentes. Y a cantar, se abrazaron las 5 y soltaron los leones y comenzaban a descuartizarlas, y ellas seguían cantando, hasta que la voz y la vida se le fue yendo. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas.
pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Aleluya, porque hay una resurrección que está esperando para esta iglesia, si es que tenemos que ir a la tumba fría. Otros creyentes experimentaron vituperios y azotes, prisiones y cárceles. Esos hombres de Dios y mujeres de Dios fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá. Dice la historia que cuando cogían a los cristianos, los camuflaban, los vestían con pieles de animales y lo hacían correr, y así soltaban a los perros para que los descuartizaran. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados y maltratados, dice, de los cuales el mundo no era digno. Pero ¿sabe cuál es la bendición tan grande? Que habían personas que no eran creyentes, pero cuando miraban la fe de estos hombres, de estas mujeres de Dios, decían: yo voy a empuñar esa bandera de ese hombre, de esa mujer. Hay algo en ellos que no importan morir, que no importa ser sacrificados, pero yo también quiero empuñar esa bandera de ese hombre o de esa mujer creyente. Por eso nuestra fe debe evidenciarse en nuestra vida, cumpliendo el propósito del Señor y viendo su gloria en cada momento. Porque aún, como dijo el patriarca Job, dijo: aunque desecha esta mi piel, es decir, aunque me muera, aunque me descomponga, aunque mis huesos estén secos, como Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, yo sé que un día voy a oír la voz del Eterno, voy a oír la voz de Dios que me dirá: hijo mío, sube acá, sube acá. Nuestra fe tiene que trascender eternamente, aún después de muerto. Esa debe ser una virtud que distingue a cada creyente y a su relación con Dios, a su vivencia con Dios. Por eso el reunirnos es una bendición. Otros se quedan en casa, otros se van a laborar. Pero hermano, este día qué bueno que usted está aquí, aleluya, porque esta palabra puede producir fe en su corazón y confianza para seguir al Dios de la gloria. La historia habla de Policarpo. Policarpo fue el discípulo de Juan. Juan el apóstol. Policarpo fue encarcelado durante la persecución del emperador romano Antonino Pío, era el emperador romano, y fue llevado donde él y se le ofreció libertad. Digo, te vamos a dejar libre, pero si blasfemas contra el nombre de Cristo. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece? Blasfema el nombre de tu Dios, deja a ese Cristo y serás libre. Y Policarpo exclama diciendo: 86 años he servido a Cristo y Él nada me ha hecho sino solamente bien, porque Él paga bien. El que paga mal es el diablo. El diablo vino para matar, vino para robar y destruir. Pero Él es aquel que viene ante su presencia, Él lo colma de bendiciones. Por eso nuestra alma tiene que decir: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides, alma, no olvides ninguno de los beneficios que el Señor nos da.
Y dice, no, le he servido, ya era un anciano de más de 100 años. Dijo, no, le he servido a él 86 años y él solo me ha pagado con bien. ¿Cómo pues podré maldecirlo? ¿Cómo podré dejar a mi Señor? Y dice la historia que fue quemado vivo, pero fue fiel hasta la muerte. Por eso es que dice la Escritura y le dice a usted en esta mañana, iglesia preciosa, sé fiel hasta la muerte. Algunos son fieles por una semana, por un mes, por un año, por 5, por 10 y se cansan porque se les acabó esta fe como fruto del Espíritu Santo. Pero el Señor dice en su palabra, oh hijo mío, sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros? ¿Qué espera el Señor de usted y qué espera el Señor de mí? Porque es que somos hijos de Dios. Sí. Pero el mundo está lleno de versiones diferentes de cristianismo. Usted por donde salga encuentra un lugar de predicación, encuentra otro por aquí. Y de verdad que la gente dice, no, pues todo eso es lo mismo. Pero no, Señor, no, Señor. Dice el apóstol Pablo, algunos predican a Cristo por amor, es cierto, otros por contienda, otros por vanagloria. Pero yo predico a Cristo y a este crucificado, el que murió, pero que también resucitó de entre los muertos, pero que ahora vive y reina para siempre y está aquí en su espíritu, porque yo lo siento. Yo no sé si usted lo siente, pero yo siento la presencia del Señor. Pero ¿qué espera el Señor de nosotros? Que seamos fieles, porque esa fidelidad es fe. Que seamos fieles a Dios y a su doctrina. Pero hoy en día esa fidelidad, esa lealtad no es una cualidad común en algunos creyentes. No es una cualidad común. Ahora esa fe de fidelidad, de verdad que se ha ido reduciendo en el creyente al punto en que a él le interesa poco si viene o no viene al culto. Si busca a Dios o no lo busca, si ora o no ora, ya no le interesa, porque se ha perdido esa fidelidad hacia Dios. Por eso Él tuvo que decir estas palabras. Y ojalá que estas palabras no sean para usted ni sean para mí. Pero Él dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Pero ¿cuál fe? Esta fe de fidelidad, esa fe de consagración, esa fe de santidad, esa fe de serle fiel a nuestro Dios hasta la muerte. Cuando el Hijo del Hombre venga por su pueblo, ¿será que hallará fe? Esa fe de fidelidad. Dios espera fidelidad de parte de su iglesia. Nuestra fidelidad debe estar allí. Ser fieles al Señor. Ser fiel hasta la muerte. Por eso yo decía que estas tres competen con nosotros, porque esto es nuestro, la fe. Después de la fe viene la mansedumbre. Vamos con la mansedumbre a ver si alcanzamos. La mansedumbre también viene de una palabra griega que es prautes, que significa gentileza, amabilidad, amistad. Y según el diccionario significa también apacibilidad, tranquilidad, serenidad y benevolencia. Pero ¿qué es la mansedumbre? Es la capacidad especial que tiene una persona para modelar su ira. Es decir, dicho de otra manera, es la forma inteligente de evitar toda acción violenta por el comportamiento de otros. Es decir, si otro va y te ofende, otro va y te hace daño, pues tú tienes la mansedumbre para no devolverle a otra persona mal por mal.
No. Aleluya. En el Nuevo Testamento, esa mansedumbre es una manifestación del Espíritu. Y es evidente que las personas solamente lo pueden manifestar cuando están rendidas a Cristo el Señor. Sí. Cuando la presencia del Señor domina, dirige, controla en el buen sentido de la palabra la totalidad del ser humano. Porque nosotros tenemos dos naturalezas, una naturaleza humana y una espiritual. Esa humana o carnal es la que se levanta contra todo lo que es espiritual, y la carne quiere sobreponerse sobre lo espiritual, y es allí donde viene la ira, los celos, las contenciones, vienen las peleas. Pero cuando ese fruto está en nosotros, hermanos, cuando nos rendimos a Dios, entonces Él controla nuestra vida, y en nuestra vida debe entonces haber esa mansedumbre. La mansedumbre no es algo externo. O sea, la mansedumbre no es que deba tocarse ni verse, no, Señor. No, esa mansedumbre se trata de una cualidad interna que brota dentro de nosotros como fruto del Espíritu Santo. Cuando la mansedumbre no gobierna nuestra vida, entonces a nuestro corazón sobre nuestra vida viene el orgullo, viene la arrogancia, viene el egoísmo, la ira, viene la soberbia. Nos volvemos agresivos, contenciosos. Y eso es lo que se deja ver en todo su ser. Por eso en el Sermón del Monte Jesús habló diciendo en Mateo capítulo 5 y verso 5, oigan, hermanos, bienaventurados los mansos. ¿Dónde está la mansedumbre? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Dónde está la mansedumbre de la iglesia? Ahora quiero decirles algo. Hay dos cosas que no se pueden confundir con la mansedumbre. Aleluya. No debemos confundir la mansedumbre con la timidez o divinidad. Usted ve a alguien andando como que si no pudiera andar. Ay, qué tipo tan manso. Ay, él no alza la voz. Por eso, usted puede. Eso no es mansedumbre. Esas son características de un complejo de inferioridad. Pero eso no es mansedumbre. Tampoco podemos comparar la mansedumbre cuando alguien es cordial, alguien es amable, tiene simpatía, tiene tranquilidad. Porque sí, hay personas, ¿sí?, que parecen mansas por naturaleza, pero eso no es fruto del Espíritu Santo, sino que son personas difíciles de alterar, ¿sí?, que no se inmutan, ¿sí?, no lo sacan tan fácil de casillas. Esas son personas fuera de la iglesia, que tienen esa actitud, ¿sí?, muy difícil de sacar de casillas. Pero no quiere decir que ese hombre de afuera tenga mansedumbre, no, Señor. En el Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos de hombres que tuvieron mucha mansedumbre, muchos. Pero dice la Biblia en Números capítulo 12 y el verso 3, hablando de Moisés. Aleluya. Dice que aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Es más, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y Moisés es su guía, es su líder, en el desierto, sus dos hermanos carnales, imagínense, uno confía en la sangre, ¿no? Pero sus dos hermanos, Aarón y María,
le estaban haciendo el cajón a su hermano Moisés. Qué cosa. Pero como la Biblia hace referencia de que el hombre era muy manso, o sea, ¿qué hizo Aarón y María? Estaban desprestigiando el ministerio de Moisés. Oiga, pero si fue puesto por Dios, llamado por Dios en la zarza para sacar a Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, pero siempre habrá alguien que se oponga. Qué cosa tan terrible. El Señor fue quien escuchó la calumnia. Fue el Señor. Escuchó la calumnia y actuó inmediatamente para hacer justicia a su siervo. Hay algunos que de pronto cuando oyen que dijeron algo de usted o de él o de ella, bueno, de algún familiar, él va y refuta y una vez tira la controversia y bueno, y se enoja y todo ello. Y dice la Biblia que Moisés demostró ahí que no albergaba nada en su corazón de resentimiento contra sus hermanos. Y aún cuando el Señor lo castigó, creo que María era la que estaba impulsando más esto, porque Aarón no fue castigado, fue María que estaba como que hablando mucho contra su hermano. Entonces el Señor dijo y le dio lepra a María. Y es más, Moisés tan manso que fue: Señor, sana a mi hermana, Señor, sana, porque cuando alguien le daba lepra tenía que ir allá, vivirse por allá, lejos del campamento. Y entonces, Señor, sana a mi hermana, Señor, mire que te... No, espere. Como que dijéramos nosotros en nuestro medio acá, en nuestra jerga popular, para que aprendan. Sí. Cuando alguien castiga a otro, ¿por qué me pegó? Pues para que aprendan. Sí. Y le cayó a María el juicio de Dios, Números capítulo 12, verso 13, le cayó el juicio de Dios, pero Moisés intercedió ante Dios por su hermana. Dijo: no, déjenlo que tengamos las 7 días allá para que aprendan. Sí, que no hay que murmurar. Yo a usted le digo este ministerio porque su hermana está murmurando, entonces, bueno. Jesús, hay muchos, solamente voy a tomar dos. Jesús nació de un humilde establo. Dios mío, el dueño de los cielos y de la tierra, el creador del universo, Dios, como dice Pablo, Dios manifestado en carne. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, se humanó, nació en un humilde establo, tuvo su niñez y su juventud en humildad, fue sujeto a sus padres, vivió humildemente, ministró a los humildes, y aún en algún momento alguien le dijo: Señor, te seguiré donde vayas. Y él voltea y le dice: las aves de los cielos tienen nidos, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El creador de todo nació, es decir, repito, nació en un lugar prestado. Por ahí venga, haga luz, venga María de luz aquí. Predicó en un barco prestado y fue sepultado en una tumba prestada. Es más, cuando estaba próximo a entregarse por usted y por mí en la cruz del Calvario, celebró la última Pascua. Y siempre la naturaleza humana, la carnal, siempre como que trata como que de salirse. Porque aún como hijos de Dios hay que pedir al que nos dé más seguro, porque ven cuando se levanta esa naturaleza y queremos hacer la voluntad de la carne y no la voluntad del Señor. Y llegó la última cena.
está el ego, ¿no? El enaltecimiento. Siempre de pronto el orgullo está por ahí. Yo quiero ser más que el hermano, más que la hermana, más que Pepito, más que Juanito. Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que hizo para mostrar su humildad y su misericordia? Juan capítulo 13 y verso 4 dice que se levantó de la cena. Santo. Se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Cómo la ven? No solamente eso, padeció la muerte más humillante. Le tiraban esputos en su rostro. Y esputos no es escopa, es lo otro. Pero solamente dijo: perdónanos, porque no saben lo que hacen. Pablo magistralmente toma su pluma y su papel y comienza a decir, cuando le escribe a la iglesia en Filipo, el capítulo 2 y el verso 5, dice: haya pues en vosotros. Gloria a Dios. Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, oiga, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Santo Señor, Santo Señor. Y en San Mateo capítulo 11, verso 29, el Señor nos amonesta a que imitemos su mansedumbre, cuando Él dice: oh, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Para el mundo de hoy, ser humilde es sinónimo de debilidad, es sinónimo de flaqueza, que no tiene personalidad. Pero los grandes hombres de Dios que fueron mansos, como Moisés, eran hombres grandes de fe, hombres grandes en poder, porque Dios los usaba. Esteban, un hombre humilde, pero era lleno del poder del Espíritu Santo. Pablo, hombre valiente, y era muy humilde. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Ahora, ¿cuál es la evidencia de que realmente somos humildes? Una persona con mansedumbre es dócil con el trato a sus semejantes. Es fácil de comunicarse y hablar con esa persona. Tiene don de gente. Soporta los unos a los otros. Encara la verdad sin resentimiento. Se enoja. No se enoja tan fácilmente. Pide perdón con facilidad, que es lo que nos está haciendo falta a nosotros, pedir perdón. El cristiano humilde está dispuesto a escuchar como también a aprender. Mantiene siempre la puerta de su corazón abierta para recibir consejos e instrucciones, permitiendo así que su vida espiritual sea edificada y fortalecida. Aleluya. La primera virtud del cristiano es sin duda la humildad. Es la primera virtud. No es porque tenga mucho dinero,
No es porque tenga una buena apariencia, un gran conocimiento, de ninguna manera. Está en la humildad. Todos los que están quebrantados por el Espíritu Santo se caracterizan por ser más dóciles y maleables. Maleables como la plastilina que se deja moldear. Un hombre, un escritor, dice lo siguiente que me pareció interesante y lo traigo esta mañana. Un hombre dice que es muy difícil bajar al valle de la humillación. Claro, es muy complicado humillarse ante los demás. Dice, pues el descenso, miren, el descenso, porque por humillarse hay que bajarse, pero dice este hombre, pues el descenso suena como una paradoja aquí, pues el descenso es empinado y escabroso. Es que para descender a la humillación no es tan fácil. Es empinado, tan raro, empinado hacia abajo, ¿no? Y escabroso. Pero una vez que se llega, es muy productivo, es fértil y es hermoso. Entonces, la humildad es la regla del enaltecimiento, pero en el plano espiritual. Gloria al Señor Jesús. Por eso dice la Escritura, Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, Dios Padre, cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y la santidad. Pero ¿en dónde más habita Él? Dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Santo. Y Pedro también se despacha en su primera carta, el capítulo 5 y el verso 6 dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando sea tiempo. Necesitamos, de verdad, necesitamos ser humildes. Entender el propósito de Dios lo necesitamos. Bueno, nos queda la templanza, terminamos. Lo veo bien atentos. Gloria a Dios. Vamos con la templanza, que es la última. Templanza. Del griego, erkateia. ¿Qué es la templanza? El control de uno mismo, que también es conocido como dominio propio. La enciclopedia Wikipedia lo define como la virtud moral que modera la... Oiga, esto es muy importante, y eso que nos dice la enciclopedia desde el punto de vista secular, dice, es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Una respuesta me parece interesante. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites permitidos, en los límites honestos. La templanza significa moderación, sobriedad. Otros sinónimos. Consiste en aplacar, oiga, eso es tan importante, los apetitos, placeres y pasiones de la carne y el uso excesivo de los sentidos. La templanza es el que controla que el hombre utilice de manera moderada los bienes materiales, la comida, la bebida y los apetitos sexuales. Ahorita le explico. Templanza, según la Biblia,
Ese dominio propio es una virtud que forma parte del fruto del Espíritu Santo. Y se entiende como aquella capacidad espiritual de abstenerse a realizar ciertas cosas y tomar decisiones rápidas, poniendo en primer lugar la razón. Hace algunos años aquí yo enseñé las 3 áreas que tiene nuestra alma. Las 3 áreas, y es la mente, las emociones y la voluntad. Algunos se dejan llevar por todo lo que piensan. Es que yo hablo todo lo que pienso. Pierde. Porque cuántas cosas no vienen a nuestra mente, cosas hasta malas. O no, díganme si sí o si no. Aún como hijo de Dios tiene pensamientos de parte del enemigo. La Biblia habla como los dardos de fuego del maligno. Tentaciones, una cosa, pensamientos y otra cosa. No. La mente. Algunos se dejan llevar por la mente. Lo que pensó la mente, eso hicieron. Otros se dejan llevar por las emociones. Tuvo una emoción fuerte, o escuchó algo bonito. Algunas damas son muy sensibles a las palabras dulces, ¿sí? Y se dejan llevar por esa emoción. Pero la otra persona es para hacerle daño a la muchacha o a la dama. Ay, es que me dijo algo tan bonito, te haré una casa en el aire para que vivamos los dos. Y ella se cree el cuento. Esa emoción la lleva a rendirse. Pero la más importante entre la mente y las emociones es la voluntad, porque ella es la que determina las acciones. La voluntad es el stop, el pare. Es la que le dice a nuestra vida: uy, ¿vas a hacer lo que estás pensando? No lo hagas, porque es la voluntad la que determina. O si estoy emocionado por algo, entonces la voluntad dice: emocionate, llora, ¿sí? Pero no te vas a enterrar con el muerto, no te vas a enterrar porque él ya está muerto, no estás vivo. Ay, que me entierro con el muerto, ay, que me voy porque lo quería mucho. Al muerto hay que enterrarlo, usted sigue vivo. Y se va a quedar con la emoción. En un momento, le dice, en un momento, venga, usted sigue estando con vida. Entonces, es la voluntad la que determina. Entonces, nosotros no tenemos que dejar llevar ni por la mente ni por las emociones, sino que sea la voluntad la que tome la determinación. Si lo que voy a hacer con mi emoción, si lo hago o no lo hago. ¿Correcto? Entonces, con la templanza, el creyente maduro tiene control de sí mismo y puede enfrentar las dificultades y las pruebas cuando éstas se le presenten. ¿Por qué? Porque tiene una íntima relación con el Señor a través del fruto del Espíritu Santo. Y solo así es que obtenemos la victoria. Con el dominio propio, el creyente mantiene, oiga, una moderación de los sentimientos y pensamientos y deseos en un estado normal. En un estado normal. Aleluya. No en un estado salido de contexto. El Señor otorga que tengamos que podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso la vida cristiana, hermanos, es una batalla continua entre la carne y el espíritu. Por eso usted dirá, el hermano Johnny de verdad que molesta mucho, aconsejando que vengan al culto, que busquen al Señor, que oren. Pero es que
nosotros tenemos una lucha día y noche con la carne. Es una batalla campal contra las fuerzas del enemigo, contra principados, contra potestades. Una pelea que humanamente nosotros no podemos ganar. Nosotros podemos ganar esas peleas internas, hermanos, es de rodillas en la presencia del Señor Jesucristo de Nazaret. Por eso es que Pedro en su capítulo 1, segunda carta de Pedro capítulo 1, versos 5 y 6 dice: vosotros también, le está diciendo a la iglesia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, ahí viene, dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Entonces, hermanos, es necesario luchar intensamente contra los deseos carnales que batallan contra el alma. Es una lucha intensa, y si no estamos revestidos del poder de Dios, seremos presa fácil del enemigo y caeremos en la tentación del pecado. Por eso, primera carta de Pedro capítulo 2 y verso 11 dice esto. Aleluya. Hermanos, solo el poder del Espíritu Santo puede controlar todas esas facetas de nuestra vida. Mire, todos los seres creados, todos nosotros somos seres creados por Dios, ¿correcto? Creados por el Señor. Pero dígame, ¿quién no tiene el deseo de alimentarse? Todos, ¿correcto? Bueno, todavía vamos a las 12. Pero todos tenemos el deseo de alimentarnos de la bebida, líquido, agua, jugo, Señor. Y los que estamos casados y los que se van a casar, piensen algún día en el deseo de la reproducción, de tener familia, ¿sí? Y la preservación, es decir, usted como persona se cuida, tiene sus 5 sentidos. Voy a vestirme así, ya sabe, ya. Bueno, arreglarse no, si va a vestirse, porque uno ya no tiene arreglo. Pero de todas maneras, usted sale bien vestidito, ¿sí? Pero el hombre, con su inteligencia que tiene, sus 5 sentidos, y con el libre albedrío que Dios nos ha dado, deberíamos comprender cuándo se exceden en esa clase de instintos que gobiernan y esclavizan a las personas. El cuerpo necesita su alimento, lo necesita, porque si usted no se alimenta, se enferma. Se enferma y se muere, o le da una enfermedad y ahí murió. El cuerpo, indiscutiblemente, el Señor nos hizo una boca. ¿Para qué te queda la boca? Para muchas funciones. Una de ellas es hablar y la otra para alimentarnos. ¿Sí o no? Pero no es demasía. Cuando se come de más, ahora sí, se cae en el pecado de la gula o la glotonería. Ahí sí es pecado. Que de pronto la mamá le sirvió al muchacho, le sirvió a la esposa lo normal de su almuerzo. Mi amor, quedé con hambre. Uy, pero si es que eso fue una macarena entera, una libra de arroz, un par de 500, y como así que quedó con hambre. ¿Cómo así? Una jarra de jugo. ¿Y quedó con hambre? Ya, la glotonería sí es pecado. Podemos comer. Otros solo beben para beber. Por eso lo veo los fines de semana tirándose, dejando a la familia sin dinero, tirados en las calles, para drogarse o para satisfacer sus anhelos carnales. Y muchos trabajan para satisfacer esos apetitos sexuales, satisfacer su pasión, su deseo, y por eso
¿Cuáles machos? ¿Ah? Y trabajan para eso, para ello. Emplean más su dinero para hacer esa clase de cosas que para las cosas espirituales. El cuerpo, miren lo que voy a decir, el cuerpo debe ser nuestro sirviente y no nuestro amo. Muchos han dejado que el cuerpo los gobierne, los controle, los domine. Pero no olvidemos que el cuerpo es del Señor. Ese cuerpo, ese estuche de carne es del Señor. Porque dice la Escritura, San Pablo escribiendo a la carta a los Corintios, primera carta, capítulo 3 y verso 16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? O sea, que en ese estuche, en ese velo de carne, hermanos, está lo más precioso que alguien jamás pueda sentir en su vida, y es la presencia de Dios eterno. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y Pablo escribiendo en su primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5 y el verso 23, dice: y todo vuestro ser. Algunos dicen: no, yo voy a la iglesia, pero yo a Dios lo llevo por dentro y por fuera, así vista desnudo, pero yo a Dios lo llevo por dentro. Hay que llevarlo por dentro. Pero es que la Biblia dice a mí que de la abundancia del corazón se refleja por fuera. Lo que yo tengo de Dios por dentro se ve por fuera en este estuche. Por eso dice entonces Pablo: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La carnalidad es un factor humano que todo comprometido con Dios debe cuidarse, ya que si cae en esa carnalidad, pues va a pasar de la luz a las tinieblas, va a pasar de la salvación a la condenación, va a pasar del cielo al infierno. Hermanos, el fruto del Espíritu Santo tiene en sí una relación mutua. Todos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son uno solo. Y la esencia de todos ellos y la base de todos ellos es el amor. ¿Por qué no están en pie? En la labor. El Señor sigue buscando hombres de fe, mujeres de fe, hombres y mujeres con mansedumbre, hombres y mujeres con templanza, que podamos decirle no al mundo, no al pecado, no a los deseos carnales que batallan con nuestra alma, pero sí al temor a Dios, sí a la santidad, sí a la búsqueda, sí a la consagración, sí a esa fidelidad que como hijos de Dios debemos de tener. Que el Señor nos ayude grandemente, porque el Rey de la Gloria se aproxima. El Rey de la Gloria viene. En donde yo no creo, aquí está, ¿verdad? Aquí está el testamento, Él viene. Y no lo creo, lo estoy esperando, por eso le busco. Por eso le busco. Por eso ocupo tiempo para estar de rodillas. Porque sé que dice la Biblia: bienaventurado el siervo cuando su Señor regrese, lo haya haciendo así. Iglesia del Señor, necesitamos mucho de Él. Ahora más que nunca hay que
buscando. No se deje engañar por el diablo ni por el conformismo. No se deje. Échele sí ese espíritu de conformismo y deje que el Espíritu Santo fluya en su vida. Y deje que el Espíritu Santo lo guíe, lo lleve, lo traiga. Deje que el Señor siga haciendo esa obra para la cual Él ha enviado su presencia. Señor Jesús, aleluya.